Hola, bienvenidos a la sesión número 8 de la materia de Derecho Mercantil. En esta sesión vamos a conocer la importancia y vamos a desarrollar algunos temas que hemos venido desarrollando y hemos dado pauta para ir dando cumplimiento a las obligaciones. En esta sesión número 8 de la materia de Derecho Mercantil vamos a dar a conocer algunos aspectos importantes en cuanto son las obligaciones. Es decir, cómo se van a ir transmitiendo estas obligaciones, cuáles son las características que se tienen que ir desarrollando, cuáles van a ser los efectos que tengan la transmisión de las obligaciones, así como en qué casos pueden ser procedentes y cuándo no podemos desarrollarlos. En ese sentido, vamos a ver cómo van a ser la forma de la transmisión de las obligaciones, por lo que nosotros vamos a ver que de este temario vamos a desarrollar lo que es la cesión, lo que es el endoso, la cesión de deudas, así como la subrogación. Bueno, respecto a lo que son la transmisión de las obligaciones, nosotros tenemos que ver cuál es la importancia, cómo nosotros podemos ir transmitiendo una obligación donde nosotros ya nos habíamos acordado en cuanto a lo que son las modalidades de las obligaciones. En ese sentido es importante aclarar que hay algunas obligaciones que tienen efectos y hay algunas que no pueden ser procedentes respecto a la obligación en la que estemos hablando. Por lo que nosotros vamos a ver que en cuanto a esta institución van a haber tres formas para realizar la transmisión. Vamos a ver que va a ser a través de una cesión de derechos, a través de una cesión de deudas o a través de una subrogación. Vamos a conocer que a través de lo que es la transmisión de las obligaciones, la importancia es transmitir o trasladar el derecho a otra persona. Sin embargo, aquí lo importante es que ver que en cuanto a las condiciones, en cuanto al modo como se cumplieron las obligaciones, estas no se van a modificar. Únicamente va a ser el vínculo que relacionaba con un sujeto a otro. En este caso, cuando estamos hablando de los sujetos tanto acreedor como deudor. Vamos a dar inicio con lo que es una cesión de derechos. ¿Qué es una cesión de derechos? En la cesión del derecho va a ser un convenio para el cual un acreedor llamado cedente transmite voluntariamente sus derechos a un tercero denominado cesionario contra un deudor llamado cedido, quien llega a ser aquel o que es el acreedor de aquel. ¿Qué pasa en esta situación? Estamos señalando que a través de un convenio, a través de una manifestación de voluntades, los sujetos van a acordar en donde se puede transmitir el derecho plasmado ya en una obligación y que por lo tanto vamos a conocer cómo es de que pueden relacionarse, cómo es que se pueden llevar a cabo ello. Sin embargo, hay algunas obligaciones en donde por su propia naturaleza no se pueden transmitir, no se pueden ceder respecto a la naturaleza que tiene también el mismo sujeto. Por lo que la ley nos va a prohibir expresamente esta cesión de derechos. ¿Quiénes son esos derechos o estas obligaciones que no se pueden ceder? En primer lugar, vamos a ver que son los derechos de los alimentos, así como el derecho a lo que es el ejercicio de la patria potestad y algunos bienes en donde el comercio los prohíba. ¿Esto por qué? De acuerdo a la naturaleza del objeto. Vamos entonces a ver que de acuerdo a la misma naturaleza de lo que es el objeto o la naturaleza que va a ser el cumplimiento de la obligación, vamos a determinar lo que son los sujetos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que existen diferentes modalidades en cuanto al cumplimiento de la obligación, estos pueden transmitirse de una persona a otra. Pero si encontramos que hay algunas características en cuanto a lo que es el ejercicio de algunos derechos en donde se comprometen, no se pueden transmitir a otra persona. ¿Por qué? Porque no tiene estas características especiales. Tal es el caso, como habíamos visto, lo que es el derecho de los alimentos. Aquí únicamente los que se encuentran obligados a realizar el cumplimiento de esta obligación serán los padres. En ese sentido, no pueden cederle o no pueden transmitir esta obligación a otra persona. Tal es el caso también de lo que es la patria potestad. De igual manera, es la única que se puede ejercer por medio de los padres y no pueden ceder esta obligación a otra persona cuando estamos hablando que existe de cualquier manera lo que son los beneficiarios, en este caso lo que son los hijos. Entonces vemos que de acuerdo a lo que es el mismo contrato o lo que es el cumplimiento de las obligaciones, va a haber determinados sujetos en donde no podrán ceder este tipo de obligaciones.
Ahora, respecto a ello, ¿cuáles son los efectos que tiene la transmisión de estas obligaciones? Primero nos señala que la cesión de derechos tiene como característica principal que se realice o que realice el acreedor sin que se requiera el consentimiento de un deudor. ¿Por qué? Porque estamos señalando que únicamente se está cediendo, en este caso, la característica de la obligación, pero no se necesita el consentimiento de la parte deudora para que se realice efectivamente esta cesión de derechos. ¿Por qué? Porque únicamente se está transmitiendo este vínculo jurídico, se está transmitiendo el cumplimiento de las obligaciones para que otra persona pueda hacerlos efectivos. Sin embargo, en este tipo de sesiones tenemos que observar que en cuanto a esa transmisión de relaciones jurídicas o esta facultad jurídica que se esté llevando a cabo, el cedente tiene que llevarlo a cabo como se estableció en el mismo contrato, en la misma manifestación de las voluntades, y por lo tanto se puede efectuar en el momento que se está pactando dentro de las obligaciones. Por otro lado, otro de los efectos que tiene la cesión en este caso de derechos, va a ser también de igual manera transmitir lo que son las obligaciones o las garantías accesorias que se desprendan del crédito que ya se está o se había efectuado. Tal es el caso, como un ejemplo, que tenemos el pago de los intereses. ¿Por qué? Porque estamos hablando que deslindado de un contrato principal, el acuerdo de voluntades también señaló que se pudieran pagar un interés determinado en un tiempo determinado. Por lo tanto, aquí también se está cediendo esta obligación accesoria dentro del mismo derecho. ¿Cuáles van a ser los derechos y las obligaciones para las partes? ¿Por qué? Porque si estamos hablando que de igual manera existe el vínculo jurídico entre las partes, de igual manera tenemos que señalar que se están efectuando derechos y obligaciones ahora a las personas que están adquiriendo esta nueva obligación. Por lo tanto, vamos a hablar en primer lugar cuáles son las obligaciones del cedente. En primer lugar, vamos a ver que una primera obligación que tiene el cedente va a ser responder de todos los derechos que se van a transmitir. ¿Esto qué quiere decir? Que si está cediendo completamente una obligación que ya se estaba pactando, de igual manera tiene que responder con lo que ya se venía estableciendo en dicho vínculo jurídico, es decir, cumplir con todas las características y cumplir con todas las formalidades que ya se venían o que ya estaban pactadas con anterioridad. Por lo mismo, también se tiene que obligar a aceptar y hacer del conocimiento del cesionario de los pagos parciales o gravámenes de los que aquellos del derecho o en el que el cedente ya haya representado o ya haya gestionado. ¿Qué quiere decir en ese aspecto? Que si en este caso la parte deudora ya haya realizado pagos con anterioridad, pagos parciales con anterioridad, tendrá que respetarlos, tendrá que llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque ya se dio un cumplimiento de la obligación de manera parcial y en este caso lo que está cediendo es obviamente la obligación de lo que resta en cuanto a lo que es la modalidad, en cuanto a lo que es el vínculo jurídico. Otra de las obligaciones que en este caso tiene el cedente es aceptar la formalidad que la ley requiera para que sea válida. En este caso, ¿qué nos señala? En algunos aspectos determinados será una condición que la cesión tendrá que efectuarse ante una autoridad correspondiente, es decir, se tiene que solemnizar o se tiene que protocolizar ante una persona que tenga fe pública. Esto quiere decir que se puede llevar a cabo ante un fedatario público o ante un notario público para que tenga estos efectos ante terceros en una característica jurídica. Por otro lado, también otro de las obligaciones que tiene el cedente es todo lo que es lo relativo a las obligaciones propias de la cesión. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que se esté pactando dentro del acuerdo de voluntades, todo aquello que esté señalado dentro de un convenio o un contrato, se tiene que llevar a cabo conforme a la letra o conforme a lo que hayan pactado las partes con anterioridad. Y por último, es de que en cuanto a lo que son los accesorios, como lo que son los intereses, se van a tener que pagar. ¿Qué vamos a ver en este aspecto? Si estamos hablando que una persona tiene una obligación, en este caso es un acreedor, y tiene
va a ceder, en este caso, una cesión de derechos, tiene que manifestarla o tiene que dar aviso a la parte deudora que ya existe en ese momento un nuevo acreedor para el cumplimiento de las obligaciones. Y habíamos señalado que respecto a una de las obligaciones es que hay algunas modalidades en cuanto a lo que son los contratos que por su propia naturaleza tienen que llevarse a cabo ante un notario público. Tal es el caso, por ejemplo, en el momento en un bien inmueble. Recuerden que respecto a las características que nos menciona la ley, por la misma naturaleza o por el mismo monto de lo que estamos hablando del contrato, se requiere que se lleve a cabo respecto a las formalidades que reviste su procedimiento. En este caso es darle aviso a una institución, a una figura que tenga la fe pública para que se realicen las inscripciones correspondientes, en este caso en el registro público de la propiedad. ¿Qué quiere decir ello? Que si yo voy a ceder, en este caso, un inmueble o una casa, tengo que dar esa manifestación o tengo que dar aviso al registro para que realmente surta sus efectos jurídicos. De lo contrario, no se le está notificando a las partes y en ese sentido no estaríamos hablando de una cesión de derechos. Ahora vamos a continuar con lo que son las obligaciones de los cesionarios. En cuanto a la primera obligación de los cesionarios, va a ser respetar los convenios que el deudor haya tenido con el cedente. ¿Qué quiere decir? Que si en ese momento accedió a tener esa cesión de derechos, tiene que respetar todos los acuerdos que se hayan celebrado o que se hayan manifestado. ¿Esto qué quiere decir? No puede haber alguna modificación respecto al acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque ya hubo una manifestación con anterioridad y por lo tanto, en este caso, la cesión de derechos es únicamente para el cumplimiento de dicha obligación. Otro de los aspectos es de que de igual manera tiene que notificar al deudor que es el nuevo cesionario y por último es que no podrá demandar una cantidad distinta a lo que ya se requiere o lo que ya está establecido dentro del acuerdo de voluntades. ¿Qué quiere decir en ese sentido? Que aquella persona que acepta esta cesión de derechos tiene que cumplir con lo acordado ya por las partes en un contrato principal. Entonces, de este contrato principal, si se está otorgando, se está transmitiendo estas obligaciones, lo único que tendrá que es a cumplirlas conforme las partes acordaron y no podrá haber ningún tipo de modificación en cuanto a lo que son estas obligaciones debido a que no se está llevando a cabo un nuevo contrato, no se está llevando a cabo una nueva obligación. De lo único que estamos hablando es de que se está cediendo las obligaciones que ya se habían pactado con anterioridad. Ahora bien, cuando estamos hablando de algunas formas especiales en materia mercantil, vamos a hablar de lo que son los títulos de crédito. ¿Por qué? Porque de igual manera hablamos que son obligaciones, pero en ese sentido hablamos que son actos de comercio, como nos señala la ley mercantil en este caso. Nosotros tenemos que referir que en materia de títulos de crédito van a ser todos aquellos documentos que son necesarios para ejecutar la acción o para ejecutar el derecho literal que en él se consigna. ¿Qué quiere decir con ello? Que para que estemos hablando que una persona dé cumplimiento a las obligaciones pactadas, se necesita necesariamente el documento para hacer exigible esta obligación. De acuerdo con ello, recordemos cuáles son las características que tienen los títulos de crédito. En ese sentido nos señala que tiene lo que es la incorporación, lo que es la legitimación, la literalidad y por último la autonomía. ¿Esto qué quiere decir? Que el documento que se esté efectuando o donde se estén pactando las obligaciones entre las partes, en él tendrá consignado o llevado el derecho que se está plasmando en él y que por lo tanto para que pueda ser exigible este derecho necesitamos el documento. Y por lo tanto, cuando hablamos de la literalidad, señalamos que va a estar lo que esté escrito en el documento, es decir, lo que a la letra establezca. Esto hacemos referencia que nosotros tenemos que hacer o tomar mayor atención lo que esté escrito sin dar entrada a lo que son en este caso los números o algún
número o algún signo distinto a lo que son las letras. Es decir, que nosotros tenemos que poner atención a lo que la letra manifieste. Y por último estamos señalando lo que es la autonomía, y recuerden que la autonomía va a ser que independiente a la causa que originó el título de crédito, vamos a entender que se dio la obligación. Por lo tanto, en ese sentido, cuando estamos señalando a los títulos de crédito, la forma de cesión de derechos va a ser a través de la figura del endoso. ¿Y qué es el endoso? Vamos a conocer que el endoso va a ser la forma de transmitir los derechos que tenga contra otro. En este caso, el acreedor va a poder transmitir estos derechos que tiene contra el deudor, tratándose únicamente de lo que son los títulos de crédito. Pero en este caso, los títulos de crédito tendrán que ser nominativos, es decir, que están dirigidos a una persona determinada. ¿Cómo vamos a señalar lo que es el endoso? Hay diferentes clases en lo que es el endoso. En primer lugar, vamos a ver que hay algunos endosos que son incompletos y algunos informales, y algunos endosos que son completos. Entonces, en ese sentido, vamos a señalar que el primer tipo de endoso es el endoso en propiedad. Cuando hablamos de un endoso en propiedad, es cuando se va a transmitir completamente la titularidad del título de crédito con todos los derechos que estén inherentes a ello. ¿Qué quiere decir en ese aspecto? Cuando hablamos de un endoso en propiedad, estamos señalando que completamente vamos a transmitir la propiedad del título de crédito. En ese sentido, la ley también nos va a establecer que este tipo de endoso en blanco también puede ser un endoso incompleto, porque hay muchas ocasiones en donde algunas personas únicamente establecen lo que es la firma detrás del documento o detrás del título de crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que no hacen o no refieren qué tipo de endoso es, ni refieren la fecha o el nombre a la persona que le están haciendo este endoso. ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesario que para su cumplimiento se llenen estos requisitos, o en dado caso, si así lo quiere la parte, podrá anotar de puño y letra lo que será el endoso. En este caso, cuando hablamos de que únicamente se establece la firma de la persona que está endosando el documento, podremos hablar que es un endoso en blanco y que también tiene las mismas características de un endoso en propiedad. Por otro lado, vamos a ver que otro tipo de endoso que tenemos es el endoso en procuración. Este endoso en procuración es donde no se está transmitiendo completamente la titularidad del título de crédito, sino únicamente se le va a ceder este derecho para que pueda ejercer determinadas obligaciones. En este caso, ¿cuáles son las obligaciones? Será cobrar el título de crédito, y ese título de crédito podrá ser cobrable de manera judicial o extrajudicial, protestar los títulos de crédito o realizar un nuevo endoso en procuración. ¿Qué quiere decir todo ello? Cuando una persona se compromete en una obligación a través de un título de crédito, firmará, en este caso ya sea un pagaré o una letra de cambio. Sin embargo, se va a establecer el día en donde va a ser pagadera. Si en ese día que no ha cumplido con la obligación, la persona, o en este caso el titular o el beneficiario, podrá ejercer los derechos que en él consigna. Pero en este caso, cuando estamos hablando de un aspecto extrajudicial, quiere decir que él acudirá con la persona a solicitarle el pago. Si estamos hablando de un aspecto judicial, es que se van a conducir ya los mecanismos jurídicos para ejercer el pago. ¿Esto qué quiere decir? Iniciar las gestiones correspondientes a través de lo que es una demanda. Por lo tanto, se va a realizar este tipo de endoso en procuración. ¿Qué quiere decir? Este endoso en procuración ejerce en muchas ocasiones lo que conocemos como lo que es el contrato de mandato, es decir, una representación que se le va a otorgar a otra persona. En este caso, el endoso en procuración es el que se le otorga a los licenciados en Derecho para poder cobrar este título de crédito ante los juzgados correspondientes. Entonces, siendo así, tendrá que iniciar primeramente con realizar el protesto del título de crédito. El realizar el protesto del título de crédito es
acudir con la persona que realizó el título de crédito y señalarle o hacerle efectivo este cobro, y en donde él nos va a anunciar si va a pagar o no va a pagar la cantidad determinada. Este protesto jurídicamente se tiene que realizar ante una persona que tenga fe pública. En este caso puede realizarse ante un notario público o ante un actuario judicial, que son las características que nos señala la ley para que se pueda llevar a cabo este protesto. Y posteriormente también nos señala que puede hacer otro endosatario en procuración, es decir, que esta persona a donde ya se le endosó ese título de crédito puede volver a endosar ese título de crédito para que pueda ser nuevamente cobrado. En ese sentido vamos a ver que cómo se va a dar este endoso en procuración. Habíamos señalado que dentro de los títulos de crédito podemos tener lo que es el pagaré, la letra de cambio o lo que es el cheque. Una de las figuras más conocidas en el aspecto mercantil es el cheque. ¿Qué pasa cuando una persona extiende un cheque para pagar o para dar el cumplimiento de las obligaciones acordadas? La persona que tiene en ese momento la titularidad del documento acudirá a una institución bancaria para que puedan pagarle este documento. Si en ese momento, cuando asiste a la institución bancaria, no le pagan el cheque por falta de fondos o fondos insuficientes, en este caso la institución bancaria establecerá un sello en el mismo documento en donde indica que el documento no pudo ser pagado por una causal determinada. En este caso estamos hablando de por fondos insuficientes. En ese momento, cuando la institución bancaria establezca el sello dentro del título de crédito, estaremos hablando del protesto. En ese momento ya tiene todos los elementos para que pueda ser cobrable por la vía, en este caso judicial. En este sentido vamos a señalar que la persona, el titular del documento, va a endosar en procuración y lo puede hacer dentro del mismo documento o en una hoja adherida, y se llevarán a cabo todos los procedimientos que establece la ley para que cumpla con la obligación acordada. Otro de los endosos que tenemos será el endoso en garantía. En este tipo de endoso se va a establecer un derecho real de prenda sobre el documento o sobre el título de crédito, que señala que el título de crédito va a quedar como garantía para cumplir una obligación en una fecha determinada, y que por lo tanto la persona únicamente realiza este endoso para garantizar que en un momento va a pagar. Y una de las últimas clases de endosos que nosotros tenemos es el endoso en retorno. En este endoso en retorno es aquel en donde después de diferentes endosos, el último endosante puede tener el mismo carácter de lo que es acreedor y deudor. ¿Esto cómo se puede llevar a cabo? Es decir, cuando una persona constantemente, es decir, una persona realiza un endoso, le transmite a otra el endoso y este sucesivamente le transmite a otra persona el endoso, puede llegar a la característica de que el titular, en este caso, o la persona que haya firmado el documento, es decir, el deudor, vuelva a regresar a su poder este título de crédito, porque en ese momento se está volviendo en acreedor y deudor del mismo documento. Vamos a ver, aquí tenemos un título de crédito, que en este caso es un pagaré, que obviamente podrá ser requisitado conforme a las características que tiene el mismo documento. Y cómo vamos a hablar de lo que es el endoso. En la ley nos establece que el endoso es esta transmisión, en este caso, de los derechos que están consagrados en el mismo título de crédito. Cuando hablamos de este endoso, puede ser que se realice en este mismo documento, en la parte posterior, o puede ser en una hoja adherida a este. No señala ningún requisito indispensable que tenga que ser ya sea en el mismo documento o en una hoja adherida. Por lo tanto, aquí se va a señalar que se va a realizar el endoso de acuerdo con lo que son estas características. ¿Cómo van a ser o cuáles son los requisitos que tiene que llevar todo endoso?
En primer lugar, nos va a señalar que tiene que ser una anotación por escrita en el mismo título de crédito o en su caso en una hoja adherida a este, cuando se va a realizar primero el nombre del endosatario, la firma del endosante o persona que firme a su ruego, la clase de endoso y el lugar y la fecha del endoso. Habíamos referido que tenemos nosotros el documento y aquí nosotros vamos a señalar cómo se va a realizar el endoso. Habíamos mencionado, si una persona únicamente establece su firma en el documento, será considerado como un endoso en propiedad, es decir, un endoso en blanco y únicamente le está transmitiendo o cediendo todo el título de crédito sin especificar qué clase de endoso estamos hablando. Aquí lo único que se tendrá que señalar que se puede completar para realizar si es un endoso en propiedad, un endoso en procuración o un endoso en garantía. Posteriormente se va a tener que señalar la fecha y el lugar en donde se realiza el endoso. En ese sentido no es importante señalar la fecha así como el lugar donde se lleva a cabo lo que es el endoso. Únicamente se podrá completar posteriormente. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros ya tenemos en nuestro documento la persona que es el titular del documento, en la parte posterior vamos a nosotros a poner, por ejemplo, el lugar en donde se está llevando a cabo. México, Distrito Federal. Y posteriormente pondremos la fecha. Podemos poner el 3 de julio, por ejemplo, del 2020. Posteriormente vamos a señalar qué tipo de endoso va a realizar. Entonces podemos señalar endoso en procuración. Ya estamos señalando la clase de endoso y ahora vamos a señalar quién será a favor de quién estamos expidiendo. A favor del señor. Y en este caso ya estamos señalando que existe un endoso. Aquí vemos cuáles son los requisitos que nos solicitan para indicar el endoso. Sin embargo, este endoso aún está incompleto. ¿Por qué? Porque faltaría la firma, en este caso, para poder efectuar el endoso. Porque recuerden que una de las características que requiere el endoso es tener la firma del endosante o en este caso también nos señala que es la firma de la persona que firme a su ruego. ¿Cuándo es procedente ello? Cuando estamos hablando que una persona no puede firmar o no sabe firmar y desea realizar este endoso, no tendrá que establecer su huella digital, sino que aquí lo que tendrá que realizar es que le solicite a otra persona que firme a su ruego o firme a su nombre. En este caso tendrán que señalar firmo a petición de, en este caso es firmo a petición del señor Y, pondrá su nombre y pondrá su firma y en este caso se está señalando todos los requisitos que tiene el endoso. Ahora, continuamos con lo que son las cesiones. En este caso hablamos ya de una cesión de derechos. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una cesión de deuda? Cuando hablamos de una cesión de deuda, estamos hablando que también es otra forma de poder transmitir las obligaciones que ya han pactado entre las partes. En este caso, esta figura jurídica va a tener o va a requerir la voluntad o en este caso la autorización del acreedor para que sea válido. ¿Cómo será llevado a cabo? Se le tendrá que notificar, se tiene que dar aviso, en este caso al acreedor, que se va a hacer una cesión de deudas para que pueda tener estos efectos jurídicos y que se le notifique que el obligado a cumplir estas obligaciones ya es otra persona.
¿Cuáles son los requisitos para que se dé este consentimiento en la transmisión de las obligaciones? Uno de los primeros requisitos es de que realmente se tenga o se haya realizado esta propuesta a la parte acreedora, es decir, al acreedor. Otro de los requisitos que se tienen es que el acreedor y el tercero propuesto realicen todos los actos que se hayan señalado respecto al obligado principal. ¿Cómo se realiza ello? Quiere decir que la persona que puede realizar el cumplimiento de las obligaciones, así como el que puede gestionar para que se lleven a cabo, tienen que pactar que únicamente se va a transmitir, en este caso la deuda, pero las obligaciones ya han sido acordadas o ya han sido manifestadas con anterioridad. También es de que el acreedor tiene que permitir que todos los actos realizados por el tercero se hagan en nombre propio y no en nombre del deudor. ¿Cómo se lleva a cabo? Es de que se está transmitiendo únicamente la titularidad de la deuda y en este caso el objeto de la obligación no ha sido cambiado. En este caso únicamente nos vamos a lo que son los sujetos y por lo tanto otra de las características principales de esta transmisión de la cesión de deudas, estamos señalando que no puede haber ni una sola negativa en cuanto a lo que es el deudor. Si el deudor no acepta esta transmisión de la cesión de deuda, no se podrá llevar a cabo o no se podrá efectuar esta transmisión. ¿Cuáles son los efectos de esta cesión de deuda? En primer lugar, vamos a señalar que el deudor original se va a deslindar por completo de la relación jurídica que existe entre el acreedor y el deudor, es decir, ya interviene otra persona en donde se va a dar el cumplimiento de la obligación. Otro de los efectos es cuando no va a cambiar este vínculo jurídico, sino que solo se va a hablar de una sustitución en cuanto a los sujetos y en este caso al sujeto que es obligado al cumplimiento de esta obligación. Y que por lo tanto, hablando de las garantías, también tendrán que efectuarse. Vamos a poner un ejemplo. Si en cuanto a lo que es el cumplimiento de la obligación y de acuerdo con lo que es la característica de la obligación, se solicita que garantice este cumplimiento a través de una fianza, una prenda o una hipoteca, al momento que se realice esta cesión de deuda, la fianza o la garantía quedará sin efectos y que por lo tanto el nuevo deudor tendrá que adquirir otra nueva forma de garantizar la obligación porque la anterior ya cesa o queda sin efectos. Sin embargo, aquí salvo un pacto o salvo que las partes así lo hayan acordado, también se puede transmitir esta garantía que ya se había indicado. Otro de los efectos que va a tener dentro de esta obligación es que el nuevo deudor podrá oponer al acreedor todas las excepciones que sean de origen y que sean por la naturaleza de la deuda, ya sean tanto las personales, pero siempre y cuando esto lleve o sea causa de la relación primitiva. ¿Esto cómo se lleva a cabo? Cuando estamos hablando de que se están cediendo la deuda, estamos indicando que una nueva persona ya está adquiriendo esta nueva obligación. Por lo tanto, si para dar cumplimiento a esta obligación hay alguna excepción que sea válida para el cumplimiento, la pueda hacer valer siempre y cuando sea producto de las manifestaciones que se hayan dado desde el principio de esta manifestación de voluntades. Okay. Bueno, posteriormente vamos a indicar que dentro de estos efectos que tenemos en la cesión de deuda, existe una nulidad. ¿Cuándo se puede anular esta cesión de deuda? La cesión de deuda va a poder ser nula cuando por mandato judicial no se puedan llevar a cabo estos efectos. Es decir, si una persona al momento que haya cedido alguna deuda y esta pueda ser en perjuicio
la autoridad en este caso va a señalar que queda nula esta cesión y por lo tanto los efectos o lo que es la obligación se regresarán o continuarán con la persona que era el deudor original y que por lo tanto él es el que tendrá que dar la obligación o el cumplimiento de la obligación toda vez de que la transmisión no pudo ser efectiva. Ahora, existe otra forma en cuanto a lo que es la transmisión de las obligaciones, que en este caso hablamos de la subrogación, y en este caso vamos a ver que la subrogación es otra forma de transmisión de las obligaciones por cambio de acreedor. ¿Esto qué quiere decir? Que va a operar por ministerio de ley en los casos que un tercero pague a un acreedor por tener, en este caso, un interés jurídico en el cumplimiento de la deuda o cuando exista algún convenio entre una persona, que es decir, el acreedor, y una tercera persona. En este caso no estamos hablando del deudor, estamos hablando de una tercera persona y en el caso de todos los derechos que van a existir con los deudores. ¿Cómo se va a dar ello? Hablamos de tres sujetos. El primer sujeto va a ser el acreedor subrogante, es decir, va a ser el que es sustituido por el tercero subrogado, por el que va a ser efectivo el pago que se va a realizar. Otro segundo sujeto que tenemos es el deudor en cuanto a la obligación que existe, y el tercer sujeto que nosotros vamos a conocer es el tercero subrogado, que en este caso es el que paga al acreedor subrogante todos los derechos y por lo tanto es el que va a sustituir. Vamos a entrar un poquito más en materia en cuanto a lo que es la subrogación. En este caso vamos a hablar en primer término de lo que es una subrogación personal legal. Cuando hablamos de una subrogación personal legal, vamos a hablar que por ministerio de ley, es decir, un juzgador nos va a indicar que de esa manera se tiene que llevar a cabo, se declara hacia los interesados. ¿Cuándo se puede llevar a cabo esto? En 4 casos. En primer aspecto nos va a señalar cuando el que es acreedor paga a otro acreedor que es preferente, es decir, otra persona va a pagar a otro el derecho o lo que es esta obligación. En segundo lugar, es cuando el que paga tiene algún interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, es decir, aquella persona que no tiene ninguna relación en cuanto a lo que es la deuda, paga porque tiene algún interés personal o algún interés jurídico en que se cumpla esta obligación. Otro de los aspectos que nos indica es cuando a través de lo que es la herencia se paga a través de los bienes propios alguna deuda de la misma herencia, es decir, que con la misma herencia se pueden ir pagando las obligaciones que se hayan desprendido por cuenta de esta sucesión. Y por último tenemos es cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. ¿Cómo se lleva a cabo? Una persona adquiere un inmueble, pero este tiene una garantía, es decir, tiene algún embargo. La persona tiene que pagar esta obligación para que quede libre de todo gravamen. Ahora, por otro lado, también podemos señalar que puede haber una subrogación de tipo convencional. Habíamos señalado que en cuanto a la subrogación personal es por ministerio de ley, es decir, porque así lo señala la legislación. Sin embargo, habrá en otras formas en donde por acuerdo de voluntades de las partes se puede llevar a cabo esta subrogación. Y por lo tanto se van a hacer acreedores en cuanto a lo que son las acciones y privilegios que existan en contra de un deudor. En este caso estamos hablando que en el sentido de una subrogación convencional tiene que ser por escrito y tiene que ser expresa, es decir, se tiene que dar el consentimiento de las partes para que se pueda llevar a cabo y por lo tanto puedan hacerse valer todos los derechos que se están plasmando dentro de la obligación y por lo tanto existe un consentimiento para el acreedor y por el deudor. Ahora,
Dentro de esta figura de lo que es la subrogación, vamos a tener que existe una diferencia por completo en lo que es un pago con subrogación y un tercero que puede pagarlos. ¿Por qué? Como estamos hablando de una subrogación, es decir, una transmisión de lo que es la deuda, no se tiene que confundir con lo que es el pago de la deuda con una persona, con un tercero que va a pagar. ¿Cómo vamos a señalar estas diferencias? En primer lugar, nos vamos a indicar que se tiene que otorgar el consentimiento y nos señala, cuando un tercero paga con consentimiento expreso del deudor, se considera a este como mandatario del deudor y tiene derecho al reembolso de la cantidad que se va a pagar y al de sus intereses, pero no se subroga en el crédito. Como nos señala, cuando una persona realiza el pago por medio de un tercero, quiere decir que únicamente le está expresando o le está otorgando el dinero para que pague la obligación, pero no está señalando que está adquiriendo la deuda para sí. Quiere decir que la persona que le haya transmitido el dinero es que posteriormente pueda hacerle efectiva esta obligación. Otra de las diferencias es que cuando un tercero paga ignorándolo completamente el deudor, en este caso el tercero solo tendrá derecho a reclamar lo que pagó por él, y si el acreedor consintió en recibir una suma menor a la debida o un bien de menor al valor debido. ¿Qué quiere decir ello? Si en este caso una persona por error, por esta discrepancia en la realidad, paga una deuda o hace un pago de lo indebido, en este caso la persona que fue beneficiada podrá o tendrá que pagarle o restituirle este dinero porque no existe una subrogación, únicamente es de que realizó ese pago como una confusión en cuanto al cumplimiento de las obligaciones y que por lo tanto tendrá que restituirle esta cantidad acordada. Y por último es cuando un tercero paga en contra de la voluntad del deudor, solo tendrá derecho a cobrar aquello que le hubiera sido útil para el pago. ¿Cuándo sucede ello? Cuando la persona, que en este caso es el deudor, está recibiendo este dinero, pero es en contra de su voluntad, en contra de su consentimiento, pero aún así es beneficiado, tendrá que restituirle este dinero. ¿Por qué? Porque no se está subrogando la deuda, únicamente es de que está realizando un pago por otra persona, por un tercero, y que éste tendrá la obligación posteriormente. Ahora, señalando dentro de esta distinción entre lo que es la cesión de deudas y lo que es la subrogación, nos va a señalar una de las principales características entre lo que es la subrogación, es que en la subrogación el tipo va a ser completamente legal. Es decir, está tipificado en la ley, es por ministerio de ley y que por lo tanto se puede realizar de una manera en contra de la voluntad del mismo deudor o del acreedor. Mientras que en una cesión de derechos estamos hablando que se tiene que dar la voluntad de las partes para que se pueda llevar a cabo. Cuando hablamos de una cesión de derechos no se necesita el consentimiento del deudor. Una de los ejemplos que tenemos es el endoso. Pero si estamos hablando de una cesión de deudas, se necesita el consentimiento del acreedor para que se pueda llevar a cabo. Y en cuanto a lo que es la diferencia, es de que se tiene que dar la notificación, es decir, se le tiene que notificar a las partes que existe una cesión de derecho o una cesión de deuda, porque de acuerdo a la misma naturaleza, en este caso de la obligación, se tiene que notificar o se tiene que llevar a cabo frente a alguna persona o alguna figura que tenga esta investidura jurídica o esta fe pública para que se pueda llevar a cabo. Mientras que en lo que es la subrogación no se necesita notificarse, no se necesita realizar
frente a una institución, frente a un fedatario público, para que tenga o para que se pueda ejercer estos derechos. Y entonces estamos hablando de que las formalidades son distintas entre cada una de estas figuras. Habíamos señalado que, por lo tanto, en una subrogación las partes van a transmitir la deuda sin que se necesite forzosamente lo que es la autorización, y mientras que hablamos de esta cesión de derechos, lo habíamos indicado, tiene que ser por escrito. En algunos casos tendrá que ser inscrita en los registros públicos, en algunos casos son en el registro público de la propiedad y del comercio de cada entidad federativa para que se inscriba esta cesión de derecho, y en algunos casos cuando estamos hablando de los títulos de crédito, como son letra de cambio, pagaré o cheque, únicamente la cesión de derechos, cuando hablamos de endoso, puede ser en el mismo documento o en una hoja adherida a en donde se va a señalar esta cesión de derechos, se va a indicar qué tipo de endoso realizamos. En dado caso de que únicamente se manifieste la firma, va a ser un endoso en propiedad o endoso en blanco, y que puede tener los efectos o se puede requisitar posteriormente por las partes al tipo de endoso que en su caso proceda, pero se le está notificando a las partes. Ahí hemos señalado que en cuanto a un endoso en procuración, va a ser el que se va a ejercer con una característica de un contrato de mandato, es decir, le vamos a solicitar a otra persona que requiera el cumplimiento de la obligación, que requiera el pago de este título de crédito. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido conforme a lo pactado en el mismo documento, y que por lo tanto se tendrá que hacer efectivo mediante lo que es un protesto. ¿Y qué es este protesto? En donde se tendrá que solicitar que pague ante una autoridad correspondiente que señale que tiene que pagar. Y por lo tanto, posteriormente se va a iniciar las etapas procesales conducentes para que lo que se establezca en el título de crédito se dé cumplimiento. O en el caso de si estamos hablando de una cesión de derechos, en los casos de algún tipo de un bien mueble, se puede efectuar también de un endoso, en donde se podrá efectuar este endoso en el mismo documento. Tal es el caso de alguna factura, que se podrá anotar al reverso que será cedido los derechos o que está siendo endosado la propiedad de ese bien a favor de una tercera persona, y que por lo tanto tiene los mismos efectos de una cesión de derechos. Y posteriormente, si hablamos de un bien inmueble, tendremos que señalar que este se tendrá que realizar frente a un notario público, a un fedatario público, o si nos encontramos en un lugar en donde no se encuentre este tipo de investiduras jurídicas, podemos acudir ante una autoridad que se encuentre dentro de esa localidad para indicar que se está realizando esta sesión. Por ejemplo, podemos acudir con un juez mixto de paz, o podemos acudir ante el mismo, por ejemplo, en un municipio, al presidente municipal, para que tenga o que revista esta fe pública en cuanto a lo que es la cesión de derechos. Entonces, estamos viendo cómo es esta importancia en cuanto a lo que es la cesión y la subrogación. Vemos que la cesión sí estamos transmitiendo, pero le estamos autorizando, lo estamos notificando, y la subrogación es cuando interviene otra persona a realizar el pago por algún interés en que se lleve a cabo esta obligación. Ahora, vamos a ver dentro de ello que existe un principio tradicional en materia de subrogación. Nos va a señalar que el acreedor nunca va a subrogar en su perjuicio. ¿Cómo quiere decir ello? Que en el caso de todas las subrogaciones parciales, ya sean estas admitidas en deudas o en soluciones divisibles, va a existir una preferencia en los subrogados de acuerdo a las fechas y prioridades de las subrogaciones. ¿Cómo quiere decir ello?
que si existe el pago que sea en parcialidades y se van a efectuar este cumplimiento de las obligaciones, se va a poder otorgar en parcialidades siempre y cuando no cause el perjuicio estos pagos parciales y que por lo tanto se vayan señalando cómo se van a pagar. ¿Cómo puede ser ello? ¿Qué sucede si tenemos un pago que se tiene que realizar en diferentes fechas, pero la misma persona tiene diferentes deudas con ella? Es decir, le compró en primer lugar por ejemplo, una televisión y un mes posteriormente le compra un equipo de sonido y posteriormente le compra un mobiliario y equipo. ¿Qué pasa? Tiene 3 obligaciones diferentes y en el caso de lo que va a ser la subrogación se tendrá que indicar si son las parcialidades, cuánto se va a efectuar en cada una de ellas y en segundo término se tendrá que indicar a qué tipo de obligación va a ir dirigido cada uno de estos pagos. ¿Por qué? Porque de lo contrario se tendrá que ir efectuando a los sentidos cronológicos. ¿Qué quiere decir? Que se tendrá que pagar en primer lugar a la obligación que se efectuó primero. Una vez liquidada esta, se tendrá que ir los pagos a la segunda obligación y así sucesivamente. O en el caso, si así lo señalan las partes, se podrá ir los pagos en parcialidades. Es decir, se puede hacer un prorrateo de la deuda e indicar qué parcialidad o cuánto de la parcialidad va a ir inducido a cada una de las deudas para este cumplimiento de la obligación, sin que se vean afectados los derechos. Entonces, por lo tanto, si hablamos de este principio de lo que son las obligaciones, va a ser que se pueden ir señalando de acuerdo a la prioridad y de acuerdo a las fechas que se hayan establecido, siempre y cuando las partes se vean beneficiadas y asimismo no le cause perjuicio a cada una de ellas. De lo contrario, se puede llevar a cabo lo que habíamos señalado también, una nulidad. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros no podemos actuar en perjuicio de nuestra persona. Podemos beneficiar a los demás, es decir, podemos otorgar una donación, pero si en el caso de nosotros entregar algún bien nos vemos afectados en cuanto a nuestro patrimonio, tendrá este carácter de nulidad. Lo mismo va a pasar en cuanto a lo que son la transmisión de las obligaciones. Si al efectuar este pago se ve afectado un perjuicio patrimonial, un perjuicio personal, estaremos considerando que es completamente nula esta transmisión o esta cesión o esta transmisión de las obligaciones y por lo tanto se tendrá que adquirir o se tendrá que cumplir este derecho con el deudor que generó esta obligación. Esto va a ser todo en cuanto a lo que es la transmisión de lo que son las obligaciones, que vamos a ver cómo es de que no solamente la obligación va a ser o puede ser cumplida por la deudora principal, sino que esta también puede ser transmitida a diferentes personas para que cumpla esta obligación acordada desde el principio de la manifestación. Esto es lo que vamos a ver todo el día de hoy. Espero que realicen todas sus tareas y los ejercicios que se encuentran en línea y que continúen con sus asesorías en cuanto a cualquier duda que tengan respecto a la sesión. Muchas gracias.